Muy buenas tardes, bienvenido a la clase de matemática para ciclo 4. Hoy nos corresponde ver el caso 10, suma o diferencia de dos potencias iguales. Entonces, para poder llevar a cabo eso, vamos a realizar lo siguiente. Es importante que nosotros hacemos atención, papel y lápiz, para ir mirando lo que nos corresponde. Al hacer este caso, debemos tener en cuenta que el primer término comienza a decrecer, o sea, a disminuir sus potencias. Y el segundo término comienza a aumentar la potencia. Veamos el ejemplo que se dijo. X elevado a la 7 más y elevado a la 7. Esto sería entonces igual a lo siguiente. Primero extraemos la raíz séptima de x a la 7 y y a la 7. Entonces, raíz séptima de x a la 7, x a la, en este caso 7, y la raíz séptima se cancelan, solo queda x. Luego le sacamos a y, que en este caso raíz séptima de y a la 7 daría y. Como siguiente paso, entonces vamos a sustituir los valores de la raíz. Es decir, ya encontramos parte de la solución. Entonces, primero que hacemos, tomamos x a la 7 menos y a la 7, más y a la 7, perdón, y lo pasamos acá. Trazamos una rayita y lo dividimos entre lo que nos dio x y acá y, pero sigue con el signo más. Ahora que ya tenemos esa parte, entonces podemos determinar lo siguiente. Una vez se ha hecho esa parte, esto va a ser igual a ¿qué? Entonces va a ser igual a x a la 7 menos 1. Se le va a restar 1 y se deja el primer término solo. El siguiente término, el siguiente signo es el menos. Como aquí está el más, arranca el signo menos. Luego tomamos x a la 6 menos 1 por y a la 1. El siguiente signo no es menos sino más. En este caso, x a la 5 menos 1 por y a la 2 más, en este caso, x a la 4 menos 1. Perdón, aquí menos, ¿no? Menos, porque recuerden que han intercalado menos, más, menos. X a la 4 menos 1 por y a la 3. Ahora se supone que el siguiente signo es el signo más, porque vamos intercalado. X a la 3 menos 1 por y a la 4. Recuerden que y va subiendo y x va disminuyendo la potencia. Ahora más, no, ahora viene menos. X a la 2 menos 1 por y a la 5. Como ya aquí queda 1, ya el siguiente signo es más y terminaría con el último término, que sería y a la 6. Sin embargo, todavía no se ha hecho el ejercicio, hay que simplificarlo. Para simplificarlo, hacemos lo siguiente. Ya tenemos que la solución es x más y. Multiplica, en este caso, x a la 7 menos 1 daría x a la 6. El menos sigue abajo. X a la 6 menos 1 daría x a la 5. Y a la 1 sería y a la 1. Más x a la 5 menos 1 daría x a la 4 por y a la 2 menos x a la 4 menos 1 daría x a la 3 por y a la 3 más x a la 3 menos 1 daría x a la 2 por y a la 4. Luego menos x a la 2 menos 1 daría x a la 1 por y a la 5 más y a la 6. Y prácticamente estamos terminando la solución. ¿Cuál sería la solución? Este y a la 1
ni este x a la 1 se deben escribir. Es decir, no se debe colocar la potencia 1, sino solo lo literal. Entonces abrimos. La respuesta es x más y que multiplica x a la 6 menos x a la 5 por y más, no le colocamos el 1, más x a la 4 por y a la 2 menos x a la 3 por y a la 3 más x a la 2 por y a la 4 menos x a la 1, no, x por y a la 5 más y a la 6. Y esta sería la solución del primer ejemplo que estamos dando como x a la 7 más y a la 7. Entonces, la primera forma es cuando tiene el signo más, es decir, la diferencia. Entonces, se intercalan los símbolos, en este caso menos, más, menos, más, menos, más. Ok, y los términos empiezan a decrecer. X a la 7 menos 1, X a la 6 menos 1, X a la 5 menos 1, X a la 4 menos 1, X a la 3 menos 1, X a la 2 menos 1. Cuando llega a 1, entonces se regresa y coge el segundo literal. El segundo literal no empieza con y a la 7, sino y a la 1 por y a la 2, y a la 3, y a la 4, y a la 5 y a la 6. Es decir, va aumentando. Y esta sería la explicación de este primer ejemplo. Veamos ahora cuando se va a factorizar x a la 5 menos 32. Aquí estamos viendo que antes lo estábamos haciendo con una letra. Ahora lo estamos haciendo con literal, pero también hay números. También ha cambiado que ya no es más sino menos. Entonces sacamos las raíces cuadradas, raíz quinta de x a la 5. Si eso está elevado a la 5, quiere decir raíz quinta. Entonces también debe sacarse la raíz quinta a 32. Y raíz quinta de 32 es elevar 5, que es igual a 2 a la 5. Porque un número que multiplicado por sí mismo de 32 sería 2. Si lo eleva a la 5, pues obviamente cancela la raíz con la potencia y solo queda la base, que es 2. O sea que en este caso sería x menos 2. Tomamos el factor x a la 5 menos 32, bueno, y lo dividimos entre x menos 2. Ahora, ya sabemos que el factor es x menos 2. Entonces tomamos x a la 5 menos 1. Es el primer término. Como aquí tenemos la opción menos, entonces todo cambiará a más. Más, en este caso sería x a la 4 menos 1 por 2 a la 1 más x a la 3 menos 1 por 2 a la 2 más x a la 2 menos 1 por 2 a la 3 más, en este caso, x a la 1 menos 1, porque ahí va en 2, 1 menos 1 por, en este caso, 2 a la 4. Ahora, teniendo ya eso, podemos simplificar de la siguiente manera. Entonces, el primer factor es x menos 2, que multiplica a x 5 menos 1, 4, a x a la 4 más 4 menos 1, 3, x a la 3 por 2 a la 1 más x a la 3 menos 1 daría x a la 2 por 2 a la 2, que es 4, 2 por 2, 4, más x a la 2 menos 1 daría x a la 1 por 2 a la 3. 2 a la 3 sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces ahí estaría el 8. Más x a la 1 menos 1. X a la 1 menos 1 daría x a la 0.
por 2 a la 4 daría 16. Ahora que ya tenemos esa parte, todavía nos queda simplificar x a la 0 y 16. Además, no se puede entregar en este orden. Entonces, tomamos nuevamente x menos 2 que multiplica a x a la 4 más, ya no sería x a la 3, sino 2, el 2 pasaría adelante, x a la 3 más x a la 2, no, 4, x a la 2 más 8, x a la 1 más x a la 0 nos da 1. Todo valor elevado a la 0 da 1 por 16. Y obviamente generalizamos de la siguiente manera. X a la 5 menos 32 va a ser igual a x menos 2 que multiplica x a la 4 más 2x a la 3 más 4x a la 2 más 8x más 16. ¿Por qué? 1 por 16 da 16. Y esta sería entonces la respuesta al ejercicio correspondiente de x a la 5 menos 32 del caso 10, sumas o diferencias de dos potencias iguales. Espero, jóvenes, que hayan entendido y comprendido. La clase es muy fácil. Recuerden que cuando es menos, todo lo que el segundo paréntesis que esté encerrado van a ser más. Pero si fuera más, entonces irían intercalados. Espero entonces que le den solución al caso 10 y realicen los ejercicios respectivos. Gracias, muy amable por